Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Hoy vamos a hablar de algo que noté mucho en una última competición que estuve en Aranjuez, en un descenso de río, y de lo cual creo que muchísima gente no es consciente y que la verdad es algo muy importante tanto en río, que para nada soy un especialista, como en mar, para mejorar vuestra técnica y sobre todo mejorar pues ese conocimiento general que tenemos que tener para ser competitivos o buenos palistas gracias a tener estas sensaciones, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el término agua blanda y agua dura. Como os digo, para focalizarnos un poquito más en lo que quiero explicar, voy a distinguir lo que sería este término en agua de mar y en lo que sería en el río, ¿no? Os voy a contar por qué nace esta idea y pues un poco tal vez la sensación que tenemos que encontrar y un poco la solución personal que en mi caso utilizo, ¿no? Como os digo, la semana pasada competí en Aranjuez en un tramo del Tajo, en una competición en la que hacíamos un descenso de río. Parece sencillo, pero claro, es una carrera de que si eres local o eres canoísta y conoces las corrientes del río, pues tu tabla no va a decelerar en ningún momento y va a seguir bastante más rápido trazando la línea correcta de corrientes que tiene el río, ¿no? ¿Qué pasa si nos salimos de la línea de corriente? Que podemos encontrarnos que no hay nada de corriente o todo lo contrario, que incluso hay una contracorriente, lo cual hace que nos frenemos totalmente, ¿no? ¿Qué sensación tengo yo en mi pala? Pues de estar remando a una velocidad alta. Mi entrada del remo al agua y salida será muy fluida y yo notaré que estoy remando a una velocidad mayor gracias a simplemente pues lo que vamos a hablar ahora, que es el término de agua blanda, ¿no? Al ir a una velocidad alta, pues el agua está más blandita y yo consigo llevar un poquito más de cadencia. ¿Qué pasa si me salgo de esta corriente? Me meto en una zona que no hay corriente o incluso hay una contracorriente, que tendré una deceleración muy fuerte, tal vez de ir a un ritmo, en la carrera estábamos corriendo a 5:20, 5:30, paso a estar a un ritmo de 7 minutos el kilómetro y noto que mi remo estoy tirando y tengo que hacer muchísima más fuerza. Esto es lo que sería el agua dura, en esta sensación de que no puedo avanzar y tengo que hacer muchísima más fuerza para hacerlo, ¿no? Claro, ¿qué solución encontramos aquí? En el caso del río, pues lo más lógico, ¿no? Sería intentar trazar bien la línea de corriente, pero en el caso de que esto nos pasase y el agua se volviese un poco más dura, realmente la única solución es intentar acortar un poquito la palada y aumentar la cadencia para que la tabla no decelere tanto y bueno, pues intentar que gane algo de velocidad extra y no me frene, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que nos pasa en el mar? Nos pasa algo muy parecido, pero distinguiendo en lo que sería un upwind o un downwind. Es decir, cuando yo voy a contraviento, por lo general no voy a tener una velocidad muy alta y entonces eso va a hacer que tenga que tener una frecuencia de palada alta, la cual haga que mi tabla pues no pierda velocidad, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar el agua blanda o el agua dura? Si yo me encaro a una ola, digamos que voy a subir una ola o estoy atravesando un chopi, una olita pequeña, esto hará que el agua se vuelva un toquecito más dura y tenga que forzar alguna palada extra en este momento. Todo lo contrario cuando ya he atravesado una ola y el agua, como os digo, se vuelve algo más blanda. En un upwind es muy difícil tener esta sensación muy fina, ya que pues la sensación general suele ser de que el agua es bastante dura y que cuesta un poquito avanzar, ¿no? Como os digo, depende del viento. Hay días que si el viento es fuerte no me queda otra que intentar agachar el cuerpo lo máximo posible y pues que la palada sea corta y mi tabla no decelere. ¿Dónde tengo esta sensación mucho más marcada? En un downwind, sin ninguna duda. Cuando remamos viento a favor es donde más podemos encontrar esta sensación de agua dura o agua blanda. ¿Por qué?
porque aquí sí que iremos surfeando e iremos cogiendo olas y eso hará que tenga unas sensaciones u otras con mi tabla. ¿Qué pasa cuando yo bajo una ola? Al aumentar la velocidad, al igual que en el río, llevar una velocidad alta, pues noto el agua muy blandita y noto que puedo llevar una velocidad de palada mucho más alta, básicamente por lo que hablamos, porque el agua está más blanda, gracias a que yo llevo más velocidad, y eso permite de que la entrada y salida de mi pala al agua sea muchísimo más fluida. ¿Qué pasa cuando yo he adelantado la ola o el chopi y digamos incluso llego a la espalda del siguiente? Que la tabla, digamos, se frena por estar en la espalda de la siguiente ola y la sensación es totalmente opuesta, es de que tengo una sensación de que el agua es más dura y que no puedo avanzar, y entonces pues si hago paladas a la misma velocidad o remo muy fuerte tengo un desgaste enorme, ¿no? En este momento, ¿qué deberíamos hacer? Pues simplemente intentar estirar un poquito la palada para esperar a que la siguiente ola nos cogiese y volver a acelerar nuestra palada, ¿no? Es un poco una gestión de esfuerzo más que otra cosa. Con este podcast lo que quiero daros a ver es otro concepto diferente en el cual pues si prestamos atención, como os digo, puede ser un ahorro de energía durante un downwind, durante un upwind o durante una bajada de un río, la cual haga que pues yo, gracias a entender el agua, el mar, y entender la dureza o las diferentes posiciones o velocidades o digamos cadencias, etcétera, que tengo que llevar, pues esto haga que en la suma de mi carrera o la suma de mi entrenamiento pues sea mucho más efectiva y eficiente, ¿no? Así que bueno, un término más que os sumo, a ver si conseguís tener sensaciones cuando entréis al agua de esto. Y como os digo, pues en el río es muy sencillo de sentir, el ir corriente a favor y en el momento que me salgo notar una deceleración muy grande. Y en el mar os invito a que lo probéis en downwind, porque ahí es donde también se nota muchísimo el que si estamos subidos a una ola surfeando y nos pasamos y digamos llegamos a la espalda de la siguiente, noto como de repente el agua se vuelve un ladrillo y cuesta muchísimo remar, ¿no? Este término también se utiliza con profundidades de agua por la densidad que tenga el agua, pero es algo un poquito más complicado, lo cual pues bueno, tampoco lo veo necesario en un podcast donde ya lo que quería explicaros básicamente era que pues distingamos un poquito esto y a la hora de elegir nuestra estrategia remando por estar en un sitio u otro de la ola o del río tengamos un poquito más de conocimiento, ¿no? Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda, que lo probéis en vuestras próximas sesiones de pádel y que bueno, me deis un feedback de si os parece interesante o no. Así que bueno, sin más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.